Dependiendo de la marca y modelo del carro, pudiéramos tener diferentes tipos de EGR electrónicas. Esta viene siendo una, ¿verdad? Aquí tenemos el conector eléctrico. Normalmente van a ser 5 pines, 3 del sensor, 2 del solenoide. Esta viene siendo una EGR, me parece que esta es de Ford. Esta viene siendo de Honda. Esta es Chrysler. Y esta es Chevrolet, ¿verdad? Pero físicamente son un poquito diferentes, pero van a funcionar igual. Entonces hay que aprender a conocer la EGR de un carro y de otro carro. Muy bien. Bien, ya estamos aquí directamente en el vehículo. Es un Cavalier 98, motor 2.2, donde tenemos la EGR electrónica. Ahí la podemos observar. Ya vimos el diagrama eléctrico, y el diagrama eléctrico nos estaba indicando que el cable rojo es la señal de corriente que viene de la computadora y el cable negro es la señal de tierra que viene del chasis. Entonces prácticamente aquí lo que necesitamos hacer ahora es poner corriente en el cable rojo. Ya tenemos ahí picado el pin, el cable rojo. Entonces vamos a ponerle el Power Pro. Póngale el Power Pro y va a prender verde la luz del Power Pro. Ahí la podemos ver que prendió verde, ¿verdad? Esto quiere decir que la tierra está llegando por el cable negro, está pasando a través del embobinado y se está manifestando ahí, prendiendo la luz verdecita. Esto quiere decir que hay tierra y el embobinado del solenoide está bien, permite el flujo de tierra. Y ahorita en el momento que le pongamos corriente, se va a energizar el solenoide, va a abrir la válvula y el motor se tiene que apagar. Esto quiere decir que el solenoide está bueno, la válvula está buena, abrió la válvula y los conductos del intake y del exhaust no están tapados. Esa sería la primera prueba. Igual, pero para un tipo de EGR linear o electrónica como este caso. Entonces, ponle la corriente con el Power Pro, ¿ok? Y vemos que el motor automáticamente se apagó. Entonces eso nos está indicando que la válvula está bien, el solenoide está bien y los conductos no están obstruidos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es pasar a la prueba 2. La prueba 1 ya la pasó. Muy bien. Bien, en este momento vamos a proceder a hacer la prueba número 2. Ya observamos el diagrama y el diagrama nos indicó aquí que tenemos un cable gris, ¿verdad? Vamos a darle vuelta al conector. Aquí tenemos un cable gris y ese cable gris debe ser de alimentación de 5 voltios. Entonces es el segundo cablecito. Vamos a medir conectando aquí el Power Pro, ¿verdad? Y ahí tenemos una alimentación de 5.0 voltios. Eso quiere decir que la computadora está mandando la alimentación de voltaje al sensor. 5 voltios, el cable no está roto. El cable no está roto, entonces tenemos una alimentación de 5 voltios. Ahora, la computadora también por este cable debe haber una alimentación de tierra. Ahí tenemos con el Power Pro 0 voltios y el foco verde prende. Entonces quiere decir que hay una alimentación de tierra. Entonces la computadora está mandando la tierra, los 5 voltios, los cables no están rotos. Entonces ahora vamos a proceder a ver la lectura del sensor que cambie cuando la válvula abra. Ya vimos que hay corriente y hay tierra. Esta prueba la podemos hacer también con un voltímetro. Si queremos con un voltímetro podemos hacer la medición o con el Power Pro. Lo más conveniente sería hacerla con un voltímetro. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba con un voltímetro para checar la llegada de corriente y tierra. Bien, vamos a proceder a hacer la misma prueba, pero ahora con el voltímetro. Ya el voltímetro está en la escala de voltaje de corriente directa. El negro en el cable común y el rojo donde está la V de voltios. Entonces vamos a proceder a hacer la medición de voltaje. El cable negro está puesto a tierra, el negativo de batería. Y con el cable rojo voy a tocar el cable gris, que es el segundo, aquí. Y ahí tenemos que tener una alimentación de 5 voltios. Tenemos 4.9 voltios.
Está haciendo un pequeño falso contacto. Sí. Necesitamos que no se mueva ni la tierra ni la corriente. Tenemos 4.9 voltios. Esa es la alimentación de voltaje. Ahora vamos a hacer la comprobación de tierra. Entonces ahora el rojo lo ponemos al positivo de la batería y el negro vamos a ponerlo acá en el cable que es la tierra, y tenemos que tener una lectura de voltaje. Aquí la tierra viene siendo el penúltimo, Entonces aquí tenemos que tener 12.6 voltios o el voltaje de batería. Tenemos 12.1. Alguien se está moviendo. Creo que soy yo. Ahí está, 12 puntos y algo. Hay tierra. Entonces, pues como ya checamos que hay alimentación de corriente y tierra al sensor, ahora vamos a proceder a conectar el sensor nuevamente, el conector, y vamos a checar la señal de retorno del sensor, y esa señal debe de ser variable dependiendo de la posición de la válvula. ¿Está claro? Sí. Ok. Bien, ahora vamos a proceder a checar ya la señal de retorno. Ya está conectado el sensor y estamos picando ahorita ahí el cable café con el voltímetro. Vamos a medir los voltios que salen del sensor. Ya está conectado el voltímetro a tierra, el negativo y el positivo al cable café, y vamos a ver ahí el voltaje. Miren, ahorita la válvula EGR está cerrada, entonces tenemos 0.6. Es una señal muy baja de voltaje, menos de 1 voltio, porque está del lado más cerca del negativo de la señal del sensor. Entonces con el Power Pro le voy a meter una alimentación de corriente y vean lo que va a ser el voltaje. La válvula abrió completamente y se fue a 4.6 voltios. Ahí lo solté. Entonces quiere decir que cuando la válvula se energiza y se abre, el pin sube y el sensor potenciómetro que está dentro de la válvula cambia el voltaje y sube el voltaje casi al total, que son 4.6 voltios, llegándole casi a los 5 voltios. Entonces pudiéramos en un momento dado regular esta cantidad de voltaje que le está mandando a la EGR para que en un momento dado, cuando abra, no abra toda, sino que abra a la mitad. Va a ser una señal modulada para que vaya abriendo gradualmente la válvula y no abra de golpe completamente y no cierre de golpe completamente. Puede ir abriendo y cerrando gradualmente, ¿verdad? Pero aquí pudiéramos ver que, pues probando con un voltímetro, hay un cambio de voltaje. Ahora sería conveniente hacerle una prueba más estricta a este sensor, viendo el cambio de voltaje gradualmente utilizando un osciloscopio. Pero bueno, ahorita vemos el funcionamiento y al parecer está funcionando. Pero la prueba más exacta sería ahora hacerla con un osciloscopio para ver que no tengamos ninguna caída de voltaje, ¿verdad? Y que no muestre ningún glitch. Ok, muy bien. Bien, como ya vimos que el voltaje cambió, pues quiere decir que el sensor prácticamente sí sirve. Si hubiéramos visto que el voltaje no cambia, entonces tenemos que reemplazar la válvula. El sensor está dañado. Entonces, ya sea que el sensor esté dañado o el solenoide o la válvula esté dañado, se tiene que cambiar toda la unidad porque es una sola pieza. En el caso de que no hubiera llegado la corriente o la tierra, tienen que checar que no existan cables rotos, ¿verdad? O probablemente la computadora. Ahora, esta señal de retorno la estamos checando en la salida de la válvula, pero probablemente el cable café, en todo su recorrido hasta la computadora, a lo mejor está roto. Entonces ahora es conveniente checar en la computadora que la señal del cable café llegue hasta la computadora, para asegurarnos que el cable no está roto. ¿Ok? Muy bien. Bien, miren, aquí vamos a hablar de este sistema de EGR. Este viene siendo un sistema linear. Aquí estamos viendo gráficamente la parte interna de la válvula electrónica. La función del sistema
viene siendo la misma que una back pressure, que viene siendo reducir los óxidos de nitrógeno de la misma manera, permitiendo que los gases de escape pasen hacia el intake y de esa manera bajar la temperatura en la cámara de combustión. Entonces la función tiene que ser la misma, pero obviamente lo vamos a hacer de manera diferente por el mecanismo. Internamente en la válvula vamos a tener lo que es el solenoide, controlado por la computadora, y vamos a tener un sensor de tipo potenciómetro que viene siendo cambiante la señal mediante al émbolo de la válvula. Vean, sube el émbolo de la válvula y se mueve esta aguja, y esta aguja viene siendo la señal de retorno que va a la computadora. El sensor te tiene que alimentar con una señal de tierra y 5 voltios. Aquí tenemos 5 voltios y acá tenemos tierra. Entonces la señal que va a salir por aquí va a ser dependiendo de la posición donde esté la aguja. Veamos cómo está la aguja. Por ejemplo, ahí cuando la válvula está cerrada, tenemos la lectura casi pegada al lado de tierra, sería una lectura muy baja de voltaje. Abre la válvula, baja la aguja y está muy cerca de los 5 voltios. Entonces, si la válvula EGR está abierta al 100%, estaría el voltaje de retorno en 4.5 voltios. Y cuando está la válvula completamente cerrada, vamos a tener un voltaje muy bajo, 0.5 voltios. Entonces, conforme abra la válvula, el voltaje va a subir, cierra la válvula, el voltaje va a bajar. Entonces, básicamente así funciona este sistema de EGR lineal. Las únicas variantes vienen siendo, por ejemplo, ahora de dónde venga la corriente y de dónde venga la tierra del solenoide. Puede ser la corriente de computadora, puede ser la tierra de computadora, puede ser la tierra directa de chasis y puede ser la corriente de computadora, puede ser la corriente de fusible o relay y la tierra de computadora. Para eso tenemos que sacar el diagrama del circuito. Las 3 señales del sensor, estas sí definitivamente vienen de la computadora, las 2 alimentaciones, la tierra y la corriente, y el retorno pues obviamente va hacia la computadora también. Entonces este sistema también se va a checar mediante pasos, paso 1, paso 2, para realizar el diagnóstico. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver el diagrama ya del vehículo que estamos checando para poder hacer las mediciones correspondientes de acuerdo al color de cable. Ok. Entonces vamos a proceder a buscar el diagrama, sacar una copia y trabajar con el diagrama directamente ya en el vehículo. Bien, miren, aquí tenemos el diagrama del circuito de EGR de este vehículo, motor 2.2, y vemos aquí que el solenoide viene siendo el cable, el color black and white y el rojo. Entonces aquí tenemos las 2 señales. Vamos a seguir el diagrama y vamos a seguir este cable, y este cable nos está llevando directamente a tierra, miren. Entonces este cable es tierra directamente de chasis. Entonces quiere decir que automáticamente el otro cable debe de ser una señal de ¿qué? De corriente, y normalmente la tiene que controlar la computadora. Entonces vamos a desconectar el conector y vamos a asegurarnos que tengamos una buena tierra en el cable negro con blanco. Tenemos buena tierra, bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reconectar el conector de la válvula y poner corriente con el Power Pro, con el motor encendido, meter corriente en el cable rojo y la válvula EGR se va a abrir al 100% y el motor se va a apagar. Entonces ahí estamos comprobando que los conductos no están tapados, ni el del escape ni el del intake. El solenoide está bueno y la válvula también porque se movió.
Entonces esa sería la primera prueba directamente aquí al circuito. Bien, ahora en el cable rojo tendríamos que asegurarnos que no esté roto, checar continuidad directamente desde la computadora hasta acá, y en un momento dado pues asegurarnos que llegue la señal positiva. Para esto ya tendría que estar el vehículo en movimiento, manejarlo a más de 15 millas y ver que la computadora mande la señal positiva para que se abra la válvula. Bien, ahora vamos a volver a desconectar el conector de la válvula EGR y vamos a checar que el cable negro tengamos una alimentación de tierra y en el cable gris tengamos una alimentación de 5 voltios. Estas dos señales deben de venir directamente de la computadora. Entonces tenemos la tierra y la corriente, está bien. Si alguna señal no llega, pudiéramos tener cable roto o la computadora dañada, o alguna tierra o corriente que no esté llegando a la computadora. Ahora bien, miren, ahora para poder probar la señal de retorno de la válvula, del sensor de la válvula EGR, vamos a tener que reconectar el sensor, la válvula EGR, reconectamos, y ahora va a ser dependiendo con qué herramienta queramos probar. Si queremos probar el retorno de voltaje con un voltímetro, pues aquí el voltaje debería de variar de 0.5 a 4.5 voltios. Tendríamos que energizar la válvula con el Power Pro, y al energizar la válvula se va a abrir al 100% y va a haber un voltaje muy cerca de 5 voltios. Al desenergizar el solenoide, el voltaje va a bajar a probablemente 4.4 o 0.5 voltios. Ese sería si se quiere probar con un voltímetro. Ahora, si queremos probar esta señal con un escáner, tendría que estar conectado al escáner, manejar el vehículo, y tenemos que ver que la válvula nos marque un porcentaje de abertura de un 25, 50, 75 o 100%, dependiendo a la velocidad del vehículo y la aceleración. A la hora de desacelerar, tendría que ir marcando el porcentaje de la posición del sensor de la válvula EGR, de un 100% va a un 75, 50, 25 o 0%. Entonces ahí estaríamos viendo la operación correcta del sensor, ¿verdad? Entonces, bueno, esta señal también se puede ver con un osciloscopio y tendríamos que ver gráficamente que el voltaje vaya incrementando gradualmente. Ok, amigos, entonces esta es la manera de cómo checaríamos el solenoide, el sensor y la válvula de este vehículo. Muy bien, hasta la próxima. Bien, en este momento vamos a ver el funcionamiento del EGR valve de una linear electrónica. Entonces aquí estamos viendo la posición, el porcentaje de la EGR. Vamos a darle un acelerón y vamos a ver que abra la EGR. Ok, el acelerón debe ser repentino para que marque la abertura. Ok, vemos que llegó a un 9%. Suéltale y písalo más fuerte. Suéltalo. Písalo y suéltalo. Ahí está. Pues vemos que el EGR se está abriendo, nos está marcando un porcentaje de abertura. Entonces automáticamente aquí el solenoide de la válvula está bien, está abriendo, la válvula está abriendo y el sensor está leyendo un porcentaje de abertura. Una vez más. Perfecto, entonces aquí tenemos una EGR que la estamos probando en la sección de Data. Ok, listo. Bien, vamos a proceder a checar la señal de la EGR. Ya está conectado aquí en la EGR, en el cable de la señal. Y aquí ya está conectado
a tierra, el negro. ¿Alguien trae una lamparita para poder ver aquí la EGR? Ahí podemos ver la válvula EGR. Ahí está la válvula EGR, ya está conectado el cable de la señal del sensor. ¿Sí? Y ya tenemos acá conectado en el osciloscopio los cables, el amarillo y el negro. Entonces aquí nos dice que normalmente cuando el motor está sin acelerar, el voltaje debe estar entre 15 a 1 voltio y podemos ver que está en 0.6. Pues ahora vamos a acelerar el motor y tenemos que ver que el voltaje suba casi hasta 1 voltio, hasta 5 voltios dependiendo de la aceleración. Pues no se debe ver ningún glitch. Ok, acelérale. Ok, repentino, más fuerte y que suba el voltaje. Mientras más aceleramos, más va a subir el voltaje, ya que la válvula va a abrir más. No debemos de ver ningún glitch, ninguna caída de voltaje. Entonces hasta ahí lo estamos viendo bien. Ok. Dale uno lo más fuerte que puedas para... Acelérale. Vamos a ver que la válvula EGR no muestra ninguna caída de voltaje. Ok, acelérale más fuerte. Uno más. Ok, ahí podemos ver que la señal de la válvula EGR está bien. Bien, ya una vez que hicimos la prueba 1 en el vehículo y en un momento dado nos damos cuenta que al hacer la prueba el motor no se apagó, no falló tampoco, entonces quiere decir que tenemos que quitar la válvula porque probablemente la válvula no abre, no sirve, o los conductos están tapados en el motor, el del intake o el del exhaust. Entonces, quitando la válvula, vamos a proceder a conectar dos cables en los que es el solenoide. En lo que es el solenoide conectamos dos cablecitos y tenemos la oportunidad de ver la válvula por la parte de abajo, y ahí tenemos que observar que la válvula abra. A la hora que el compañero le mete la corriente y la tierra con el Power Probe, ya tenemos conectada la tierra, entonces métele la corriente y vemos que la válvula no hace nada, o sea, no trabaja la válvula, el solenoide no se activa. Entonces efectivamente aquí determinamos que la válvula la tenemos que reemplazar. Entonces esa válvula EGR no sirve, vamos a tener que reemplazarla. Bien, ahora miren, esta fue la válvula que no sirvió, no trabajó. Ahora tenemos aquí esta otra válvula, entonces vamos a observarla, hacerle la misma prueba que la otra y lo vamos a energizar, ¿verdad? Energizamos y vemos que la válvula se mueve, miren. Déjalo energizado, ahí está abierta la EGR, desenergízalo y cierra la válvula. Entonces aquí la válvula EGR trabaja y el solenoide trabaja, pero falta ahora probar el sensor. Pero por lo menos la válvula y el solenoide está trabajando en esta válvula. Entonces aquí determinamos que la válvula está trabajando, entonces quiere decir que el problema está en el motor. El conducto de escape está tapado o el conducto de admisión está tapado. Ahora hay que prender el motor y checar los dos hoyos, los dos conductos, y uno tiene que chupar mucho aire y el otro tiene que ventar aire caliente del escape. Uno de los dos está tapado. Bien, aquí tenemos otra válvula EGR, igual miren, que la vamos a probar, pero quiero que vean la diferencia entre lo que es el pin de la válvula EGR. Este está muy al ras, entonces quiere decir que aquí automáticamente la válvula está cerrada, pero este otro pin se ve más abajo, ¿cierto? Se ve abajo, miren, se ve que la válvula EGR está abierta.
pues esa válvula EGR está abierta, entonces ese motor va a fallar en marcha mínima, se va a apagar. Esa válvula ya se está quedando abierta. Esta está bien cerrada. Si probamos esta, la energizamos con el Power Pro, va a trabajar la válvula. Pero en este caso no sirve porque está quedándose abierta, no está sellando la válvula. Ese motor va a fallar. En marcha mínima se va a apagar o va a estar fallando. Entonces igual hay que cambiar esa válvula. Entonces aquí de esas 3 válvulas de Chevrolet, la única que sirve es esta. No está abierta, la energizamos y se abrió. La desenergizamos y se cerró. ¿Ok? Muy bien. Bien, aquí vamos a proceder a la válvula que está abierta, miren. Normalmente ahorita no está energizado el solenoide y vemos que la válvula está abierta. Energizalo. Déjalo energizado y vean que se mueve muy poquito. Desenergízalo. Energízalo. Ok. Entonces se mueve muy poquito. E incluso la válvula, si la movemos, ¿verdad? Mueva la válvula de arriba hacia abajo. O sea, muévala. No, escuchen cómo se siente algo o se escucha algo suelto ahí adentro. ¿Qué se escucha suelto? La válvula. La válvula ya está floja, ya está suelta. Entonces, pues esa válvula EGR no sirve, hay que reemplazarla porque se está quedando abierta. ¿Ok? Entonces ahora vamos a proceder a hacer la prueba 2. Y la prueba 2 viene siendo checar ahora las señales que llegan al sensor. Su alimentación de 5 voltios y su alimentación de tierra y 5 voltios. Para eso vamos a necesitar el diagrama para ver cuál es la señal de 5 voltios y cuál es la señal de tierra.